adorar a Cristo, de poder venir a servirle a Él, amén, porque ese es el propósito de todos nosotros, servirle a Cristo, amén. Capaz que alguno con un poquito más de tiempo, otros con menos, otros corriendo, otros pausadamente, amén, como depende de cada uno de nosotros, pero siempre dando gracias a Dios, amén, por todas las cosas que Dios nos presta, nos brinda, nos regala, amén, siempre doy muchas gracias a Dios. Bien, hermano, quería compartir con ustedes la historia o una parte de lo que es la vida de un heredero, amén. Así como la Biblia dice que nosotros somos coherederos de su gracia, amén, somos llamados a ser hijos de Dios, siempre tendemos a heredar algo de parte de Dios, amén, sobre nuestra vida. Primeramente, hemos heredado, según mis conocimientos, la salvación para nuestra alma, ¿ven? ¿No? Hemos heredado eso de parte de Cristo, ¿ven? Cristo murió y nos dio por herencia una salvación, ¿ven? Y siendo hijo de Dios tenemos otras cosas que heredar también, siendo nosotros partícipes de la gloria de Cristo, amén, de la gloria de Dios y del reino de Dios, amén, así como Dios esparció para cada uno de nosotros montones de cosas que lo vamos descubriendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y lo que yo puedo ver en la Biblia también es que el hijo de un rey heredó algo tal vez para él poco pensado. Amén. Muchos se habrían imaginado de que uno puede seguir con el linaje, ¿no? Me sitúo en la vida de lo que es el rey Salomón, ¿no? Y cómo fue que Dios preparó en él un corazón similar al del papá, ¿no? Y así como Dios pretende que nosotros seamos, como papá, amén, como Dios, como su hijo, amén, que seamos herederos de ciertas actitudes o de ciertas cosas que a nuestra vida no van a llegar a conducir a ser mejores personas, mejores hijos, mejores siervos de Dios, siempre pensando en positivo, ¿no? Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tratemos de caminar, a mi entender, en una conducción de cristiandad, amén, siendo hijo de Dios. Y para esto yo quería leer con usted en la Biblia, que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, amén, mientras usted se va preparando. En el libro de Primera de Reyes, uno de los libros históricos de la Biblia, amén. ¿Han encontrado? Bien, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tantos que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. E iba el rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado hasta tu gran misericordia, en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande.
que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Amén. Bien, hermano, como hemos dicho en un principio, hay cosas que nosotros heredamos. Amén. Y dentro de lo que es esta parte histórica de la Biblia, podemos ver todos juntos que Salomón habría heredado el reino de su papá. Amén. Como hemos leído, David. David, escogido por Dios para poder llevar adelante la obra de Dios en cuanto a Dios quería que le hiciera. Amén. Dios quería que uniera a los pueblos, Dios quería que expandiera cierta parte del territorio israelí. Amén. Dios dándole montones de inteligencias a David, siendo un pastor simplemente de ovejas. Un joven que era uno de los últimos hijos de Isaí, pero Dios escogió porque su corazón se parecía al de Dios. Amén. Y esto entonces se asemeja a lo que Dios pretende siempre de nosotros. Tener un corazón constrito y humillado, tratar de que nuestra adoración suba con olor fragante hacia su presencia, tratar de que nuestros pasos anden en rectitud y no en caminos desviados, siempre que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón y que andemos en esos mandamientos en los que Dios ha trazado. Mire, y así podemos hacer una lista enorme de lo que Dios pretende de nuestra vida. A ver, eso no va a llevar en algún momento a que nosotros seamos mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores dentro de lo que es esta humanidad. Amén. Eso es lo que entiendo yo de la Biblia. Que vayamos rumbo hacia una perfección en la que Dios pretende de nosotros para que algún día podamos estar en el cielo. Lamentablemente, humanamente no hay nadie perfecto, pero el Espíritu Santo de Dios dice la palabra, la que nos perfecciona. Amén. La que nos va llevando a ser un poquito mejor cada vez que nosotros andamos en paso de fe. Y entonces hay una conducción que pidió Salomón de parte de Dios. Dijo, no quiero estar, en otras palabras, Salomón dijo, no quiero yo andar en lo que a mí me apetece, en lo que a mí me agrade. No, mis pensamientos pueden llevarme a cierto lugar o a cierto modo de vivir, ¿no? Pero Salomón, aquí podemos ver como algo heredado, se encontró con una situación que lo sobreabordaba, ¿no? Podemos ver esto en la Biblia. Si vamos zarandeando la palabra de Dios de lo que es en este episodio histórico, podemos ver que Salomón se encontraba como sobreabultado en cosas de tareas, en responsabilidades. Estaba buscando la palabra exacta para que usted pueda entender. Se encontraba en una situación inesperada porque él veía las actitudes de su papá, la del rey, a pesar de ser un rey patológico, digo padre patológico, no biológico, también tenía una tarea extra David sobre él, que era el rey de todo el pueblo de Israel. Y él tenía que hacer una doble obediencia, ¿no? Como hijo y como un habitante del pueblo de Israel. Entonces, aquí nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Salomón empieza a dar ciertas características de David y vemos que son la mayoría todas positivas. Que anduvo conforme al corazón de Dios, que era un varón dedicado a la obra de Dios, que tenía muchos atributos, ¿no? Lo hemos leído anteriormente. Ustedes pueden fijarse que Salomón, cuando habló con Dios, le dijo, mi papá me dejó esto como espejo. Y eso es lo que Dios nos refleja como un espejo hacia nuestra vida, de cómo nosotros debemos proceder en el día a día, de cómo tener una conducción prudente siendo hijos de Dios, ¿no? Como nosotros, cada uno, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, ya nos transformamos en ser hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos la capacidad como seres pensantes de cómo actuar ante ciertos acontecimientos, ¿no? La biología nos acomoda a nosotros los seres humanos como seres razonables, ¿no? Racionales.
que nosotros tenemos una razón y que podemos actuar de la mejor manera ante ciertos acontecimientos. Entonces lo que veo yo biológicamente acá en la Biblia, que Salomón acudió a un ser superior para poder tener una conducción prudente sobre su vida. A pesar de tener los mejores y los peores ejemplos de su padre, dentro de la conducción de un país, dentro de la conducción de una familia, siendo soporte espiritual de la casa, siendo un soporte espiritual para él, siendo un consejero, mire, podemos encontrar montones de atributos de David en lo que le pudo haber heredado a Salomón. Pero Salomón, ante todo ese episodio, dijo: es correcto y es bueno todo lo que mi papá me enseñó. Ya sea bueno o ya sea los ejemplos malos que él pudo haber visto, lo pudo aprovechar para tratar de no hacerlo. Y esa es la conducción prudente que muchas veces uno debería hacer conforme a la palabra de Dios. Dice la Biblia que toda la palabra de Dios está inspirada por Dios, que sirven de ejemplo para mi vida y para su vida, de hacer lo bueno y de los malos ejemplos de no hacerlo. Esto es lo que dice mi Biblia y la suya, en otras palabras. Entonces, como uno es un ser racional, un ser pensante, sabe a quién acudir en ciertos episodios de nuestra vida. Y vamos a remitirnos en ejemplos actuales. Si nosotros no tenemos una economía estable, ¿qué hacemos? Vamos y nos conducimos a Dios, porque sabemos que Él es nuestro pastor y nada nos va a hacer faltar. Eso es lo que dice mi Biblia y la suya. Si hay un milagro físico que nosotros debemos tener, doblamos nuestras rodillas y acudimos a Dios como seres racionales, ¿no? Como seres pensantes. Como yo entiendo que por mis propios medios no voy a poder sanar mi cuerpo. Sé que por medio de la ciencia tal vez no voy a encontrar la sanidad completa de mi cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Acudo a Dios, porque sé que Dios es un Dios que todo lo puede. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo poder en Él. Entonces yo puedo sanar mi cuerpo en el nombre de Cristo. Porque la Biblia dice que por sus llagas todos nosotros hemos sido curados. Entonces somos seres pensantes. Razonamos ante alguna situación que nos desborda. Y si encontramos una cierta similitud en lo que es el paralelismo de este episodio a nuestra vida, encontramos que Salomón se encontró desbordado y dijo: Dios, es demasiado grande lo que está a mi cargo. No puedo solo. No puedo. Uno a veces piensa que puede, porque somos seres humanos, tropezamos, cometemos 200 millones de errores y no podemos ir más allá de nuestra naturaleza, porque es limitado. Y hay situaciones que nos desbordan y pensamos que vamos a poder ir más allá de lo que nosotros podemos ser. Y Salomón se encontró de esta manera. Deduzco yo en esta parte de la Biblia que le habrá dicho: yo tengo la capacidad de poder gobernar un pueblo, ¿no? Yo en algún momento voy a heredar esto, porque ya está prometido que pase esto. Ya lo había prometido David y ya lo había dejado asentado de que Salomón en algún momento iba a suceder el reinado. Siendo que David tenía otros hijos primogénitos que podrían haberlo hecho, pero David sentenció que iba a ser Salomón quien iba a ser. Entonces Dios se fijó en el corazón de él y vio que era correcta la decisión de David. Al pasar el tiempo y al pasar los meses, los años, las décadas, Salomón se vio a lo lejos que él podía hacer las mismas actividades que su papá. Y erróneamente nosotros también pensamos: yo puedo hacer lo mismo que hace el pastor, hacer lo mismo que hacen las que oran, puedo sanar enfermos, puedo hacer montones de cosas. Y cuando nos encontramos en esa situación de empezar a hacer nuestros actos visibles, nos desborda la situación, ¿no? Porque es así. Y si no nos tocó, en algún momento te va a tocar. Porque según la psicología, el yo interior o el ello, que siempre reina en nuestra vida, nos hace pensar que todo lo vamos a poder hacer según nuestras capacidades.
Pero la Biblia me enseña a mí y a usted que mis pensamientos no son los mismos que los del Señor. Que toda nuestra vida acontecen según los parámetros de Cristo. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés, debajo del sol. Todo lo que yo me puedo imaginar tiene que estar en un tiempo establecido por el Señor. Entonces le llegó el momento a Salomón. Y como primer parámetro pude yo haber puesto en esta prédica que tenemos la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos, que somos seres racionales, que somos seres pensantes según la biología. Y según el Señor somos seres obedientes a su palabra. Que somos seres que llevamos la marca de Cristo en nuestro ser, que no nos hace mirar a diestra o a siniestra, sino que solamente al autor y consumador de nuestra fe. Que mi principio y mi final tiene que estar en el Señor. Que mi auxilio no tiene que estar ni en mi hermano, ni en mi hermana, ni en mi amigo, ni en mi amiga, sino que tengo que tocar la puerta del Señor para que Él abra ventanas de los cielos y bendiga mi vida y que me ayude a poder seguir siempre hacia adelante. Entonces, lo que pidió aquí Salomón en un segundo parámetro es un direccionamiento de su vida. ¿Hacia dónde ir? En otras palabras, según lo que puedo discernir en esta parte, le dijo a Dios: Dios, no puedo con mis capacidades naturales. Uno puede creerse capacitado para discernir palabra, para poder estudiar, para tener títulos encima. Yo lo puedo tener, usted también. Pero si yo no tengo el direccionamiento de Dios sobre mi ser, que esa es la voluntad de Dios en mi vida y el Espíritu Santo de Dios que gobierne mi ser, todo lo que pueda hacer no va a servir de mucho. No voy a llegar muy lejos. Imagínense Salomón instruido en una cultura hebrea, en una cultura judía, siendo instruido por David y por ciertos muchachos que enseñaban demasiado bien la palabra de Dios. Cerca de los 12 años ellos ya se recibían de algo que habían estudiado de las Escrituras. Luego en la juventud seguían escudriñando la palabra para poder ser alguien renombrado dentro de la sociedad. Si seguía esa cultura de querer seguir aprendiendo, podría convertirse en sacerdote si Dios lo ordenaba, o siendo consejeros o ancianos del pueblo de Israel. Pero la inteligencia y la capacidad de poder almacenar la Escritura de Dios nunca se terminaba para ellos. Y Salomón era una persona de esta, que tenía demasiada inteligencia para poder llevar a cabo ciertas tareas. Pero sin embargo, le dijo a Dios, andando él, más Salomón, amó a Jehová, andándose en los estatutos de su padre. Y como hemos dicho en un principio, tratando de hacer una introducción, nosotros tenemos cosas que heredamos en nuestra vida. Cosas que heredamos, la fe de nuestros pastores, la fe de ciertas personas que nosotros nos fijamos como seres a poder seguir como ejemplo, ¿no? Me ha tocado desde chico, desde joven, ahora mismo también podemos ver la fe de otras personas y queremos imitarlo. Según la palabra de Dios dice que nosotros debemos imitar la fe de aquellas personas que sirven a Dios. Entonces la palabra de Dios dice, más Salomón amó a Jehová andándose en los estatutos de su padre David. Heredó ciertas cosas que para él eran de provecho. Que digo, yo puedo sacar provecho, puedo sacar jugo a estas cosas, entonces sigo adelante. Salomón heredó lo que le fue transmitido. Y la palabra de Dios es la que nos transmite todo tipo de conocimiento para poder estar preparado a las adversidades que el enemigo pueda hacer hacia nuestras vidas. La palabra de Dios es la que te prepara para el momento de batalla, para el momento de pelea, para el momento de tentación de decir, no tengo el conocimiento de la Biblia, ¿quién me dice que estas cosas no las puedo hacer? Ya no puedo mentir, no puedo adulterar, no puedo engañar, no puedo traicionar. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que no lo tengo que hacer.
Entonces son cosas heredadas que en algún momento te fue transmitido. ¿Por quién? Por alguien que transmitió la palabra de Dios, por alguien que te sembró una palabra en tu corazón, por alguien que te dijo, mirá, la Biblia dice esto. Y uno cuando empieza a investigar y dice, tiene razón esta persona, tiene razón este hermano, dice esto, la Biblia. Entonces son cosas heredadas de provecho para nuestra vida. Y así se encontraba Salomón, heredando demasiadas cosas de provecho para su ser. Entonces, vemos aquí que él empezó a tener una conversación entre él y Dios por medio de una oración, de unas palabras, pero Dios se hizo presente en su vida. Y cuando nosotros entramos en una cierta intimidad con Dios, Dios siempre se va a hacer presente en nuestro ser, porque buscamos que Dios direccione nuestra vida hacia lo correcto. Esperamos a que Dios pueda alumbrar nuestro camino por medio de su palabra. Entonces Dios es allí donde ve que nosotros tenemos la intención de buscar algo más allá de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que hemos absorbido, de lo que hemos heredado. Y ahí empieza una conversación íntima entre Dios y Salomón que fue transcripto. Y esa es la intimidad que Dios necesita para poder tener una comunicación fluida entre Él y yo. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando uno clama a Dios, Dios responde. Esa es la mejor manera de entender que tenemos comunicación con Dios. Yo puedo pedir por algo para que Dios me otorgue, y si encuentro la respuesta, yo sé que Dios me ha escuchado. Y puedo sentir el calor de Dios en mi vida, de su espíritu, y siento que Dios está. De la misma manera usted puede sentir que Dios está sobre su vida y que Dios lo oye y que Dios le da lo que uno está pidiendo. Entonces empezó a hablar Dios con Salomón. Primero Salomón con Dios, disculpe. Y Salomón le dijo, mirá, pensé que lo iba a poder hacer. Pensé que dentro de mis capacidades podía poder sobrellevar estas cosas. Me di cuenta que no puedo. La inteligencia que yo creía tener para poder dominar a gente, lamentablemente no lo puedo hacer. Pensamos que podemos dominar ciertos problemas que pasan en la vida cotidiana con nuestras fuerzas, mas no podemos hacerlo, porque la fuerza viene de Dios. Dice la Biblia, la mía y la suya, que no es con ejército y no es con espada nuestra pelea, es con el Santo Espíritu de Dios que gobierna su vida y la mía. Entonces Dios empezó a escuchar las palabras de Salomón, que le dijo: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Entendió Salomón que no podía escaparse del lugar en donde Dios lo había establecido. No tomó una cierta resistencia a Dios en lo que Dios le había planificado. Lo podemos ver, que todas las cosas son más llevaderas, que las cosas fluyen mejor cuando dejamos que Dios transite nuestra vida por el camino que Él quiere que vayamos. Cuando uno le pone resistencia a Dios, ahí se empieza a complicar un poquito la cosa, porque Dios ya te va a empezar a llamar de una manera distinta, una manera diferente. Pero Salomón entendió que su lugar no había sido puesto por hombre, sino por Dios. Y él había dicho: tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. Soy solamente una persona que tú debes guiar, en otras palabras. Porque el amo guía a su siervo. El amo manda al siervo. El siervo obedece. El servidor sirve. Y de esta forma se catalogó Salomón como somos todos nosotros, según lo que dice la Biblia, servidores de Cristo. Le dijo: yo no soy nada en este mundo sin tu direccionamiento. Sin tu espíritu en mi vida, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque le dijo: soy joven. Y en esto me quería apartar un poquito.
no tengo la experiencia necesaria para poder llevar a cabo esto. Cuando Moisés empezó a guiar al pueblo de Dios, habían pasado más de 80 años. Algo parecido pasó con Josué. Y él se creía joven. No había transcurrido la 4ª década, porque hasta ahí eran jóvenes antiguamente. No tengo la experiencia necesaria para poder llevar a cabo esto. Pero los propósitos de Dios a veces son inexplicables. Cuando Dios te llama para algo y uno no puede entender, Dios, y uno se encuentra con la naturaleza de decir: Dios mío, no voy a poder hacer tal cosa. Y nos encontramos con la situación de Moisés: no puedo hablar, soy como niño, no me salen las palabras, no puedo hacer tal cosa. No puedo hablar, no puedo adorar, no puedo hacer, no puedo predicar. Siempre hay un no, una negación en nuestra vida. Y lo que le quiso decir Salomón en este episodio es algo parecido. Dios, soy joven, no tengo la capacidad necesaria para poder hacerlo. Yo creía que sí. Pero ahora la situación, los episodios vividos naturalmente me hacen entender que no, que sin tus fuerzas no voy a poder conseguir nada. Que yo creía hacer lo correcto, pero ahora necesito tu ayuda. Eso pasa cuando apresuramos los pasos de Dios en nuestra vida. Eso pasa cuando nos apresuramos a tomar decisiones que Dios no quería que le hiciéramos. Por eso vienen los tropiezos, por eso vienen los pecados, por eso vienen las caídas espirituales en nuestro ser. Porque nos apresuramos a tomar decisiones equivocadas. Mas acá Salomón le dijo: Dios mío, soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Estoy avasallado. Me encuentro desorientado, en otras palabras. Pensé que podía, pero ahora no puedo y te pido ayuda. Tengo montones de conocimiento, tengo montones de títulos en mi vida, pero no puedo, no sé hacerlo ahora. Me encuentro perdido, eso es lo que le quiso decir Salomón. No puedo entrar ni salir, me encuentro desorientado, en otras palabras. Luego de esto, la historia siguió. Y creo yo que el tiempo también habrá seguido. Esta oración es una síntesis de lo que Salomón le quiso hacer entender a Dios a lo largo de los días de la semana. Yo entiendo así la palabra de Dios. Que este episodio no fue un episodio de un día o dos, sino que de semanas o meses, que se reduce a una simple oración. Entonces Salomón dice: da pues a tu siervo un corazón entendido, un corazón que esté conforme al mismo de Dios. Y ahí su mente lo hizo remontar al pasado. Cuando él le dijo: yo me recuerdo que mi papá tenía el corazón como el tuyo, que cuando él oraba tú le respondías. Eso es un corazón entendido. Estar conectado con la presencia de Dios. Un corazón entendido es saber lo que Dios pretende de tu vida y dejar que el Espíritu Santo de Dios gobierne el 100% de nuestro ser. Yo quiero cambiar, y sí, es una buena acción. No quiero ser la peor persona del mundo, y es una buena decisión. No quiero mentir más, y es una buena opción para nuestra vida. No quiero engañar más a mi pareja, a mi matrimonio, a mi esposo, a mi esposa. Y es una buena acción que uno quiere hacer. Pero cuando los episodios vuelven a repetirse es porque no hay un corazón entendido para con Dios. No hay conexión con Él. No dejamos que el Espíritu gobierne nuestra vida y nos lleve a las mejores decisiones de nuestro ser. Esto es lo que quiere decir un corazón entendido. Y para discernir entre lo bueno
y lo malo. En otras palabras, Salomón le dijo: todo lo que aprendí por letra, por esfuerzo humano, hasta acá llegó. No me sirve de nada, porque no puedo entender lo bueno y lo malo. El corazón del hombre es engañoso, dice la palabra de Dios, y que va de continuo a hacer el mal, según lo que dice la Biblia. Y aún así, con todo el conocimiento que Salomón tenía, no podía discernir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, lo que Salomón le estaba pidiendo a Dios es: dame de tu espíritu sobre mi vida. Porque esa es la forma de discernir cuando el enemigo viene a hacerte daño a tu vida o cuando viene una bendición de Dios por tu obediencia a Dios. Esa es la mejor manera de discernir actualmente. Y siempre encontramos un paralelismo de la vida histórica de los personajes de la Biblia en lo que es nuestra vida actual. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y estas palabras agradó a Dios, dice el versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque me has demandado esto, porque pediste lo correcto. En otras palabras, vamos a parafrasear esta parte. Me gustó mucho lo que pediste, Salomón. No anduviste pidiendo cosas extrañas. Pediste lo que te faltaba. Y Dios se agrada cuando uno le pide a Dios: Dios mío, ayúdame a perdonar a esta persona que no puedo. Ayúdame a apartarme del pecado que no me deja avanzar en el día a día. Y uno sabe que está haciendo las cosas mal. Apartarme de este lugar porque yo sé que me hace mal, pero no puedo hacerlo solo porque mi humanidad, mi inteligencia me dice que no lo haga. Pero Dios le agradó lo que a Salomón le había dicho. Por eso que dice así la Biblia: porque me has demandado esto, porque pediste las cosas con inteligencia. Usaste el momento de lucidez que tenía y me pediste lo correcto, Salomón. Yo te lo voy a otorgar. Y Dios le ejemplificó en estas palabras: y no pediste para ti muchos días, y no pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír. ¿Has entendido que todo lo que tenías en tu simiente, en tu humanidad, se desvanecía? Todas las acciones que uno pueda hacer humanamente, según mi intuición, según mi razonamiento, lo que yo puedo entender, lo que dice la Biblia, no va en la misma dirección en lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. Lamentablemente no. Porque voy a volver a repetir lo que dice la Biblia: nuestros pensamientos no son los mismos que los del Señor. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, le dijo Dios. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Automáticamente, el milagro se produjo en ese mismo instante en que Dios soltó su palabra. Y eso se produce cuando uno ora por fe. Y uno entiende cuando los milagros automáticamente son conducidos por Dios. Usted lo habrá podido haber palpado a lo largo de su vida. Yo también. Nos hemos dado cuenta que Dios está y que esas bendiciones me van a alcanzar según la obediencia que preste mi vida. Y Dios le dijo: yo te voy a dar un corazón entendido. Y automáticamente Dios cambió el pensamiento de Salomón. Automáticamente Dios cambió el corazón de Salomón. Automáticamente Dios cambió el rumbo que Salomón venía teniendo, porque acudió a Dios. Su primera opción fue el Señor. Su primer auxilio fue Dios.
su primera puerta a golpear fue el Espíritu Santo de Dios. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Aún así te voy a añadir cosas que estuvieron en tu corazón. ¿Y cuántas veces Dios conoce y sabe las oraciones internas que muchas veces tenemos? Que nuestras palabras no la pueden decir, pero que en lo más profundo de nuestro ser Dios la conoce. Dice la Biblia que la única persona capacitada para discernir el corazón y aún nuestros pensamientos es Dios. Y Dios le otorgó a Salomón aún las palabras que tenía guardadas en lo más profundo de su ser. Son cosas heredadas. Y él en algún momento lo había visto en su padre David. En la palabra de Dios tenemos muchas herencias. En las actitudes y en la fe de nuestros pastores, nuestros hermanos que llevan adelante la obra de Dios, hay cosas por imitar muchas veces y que son de bendición para nuestra vida. Son cosas heredadas. Y uno va a empezar a heredar cosas de parte de Dios en el transcurso del tiempo y nuestra obediencia para Dios. Pero cuando pasa eso, cuando uno pide primeramente las cosas al Señor, ¿no? Cuando es su primera opción, cuando es su primer auxilio, cuando es la primera persona en la que uno pueda acudir. Dios mío, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra.